De Dios esté en nuestros corazones en esta hora y la bendición de Dios. Que Dios pueda aquietar nuestras mentes y estar preparados para escuchar la palabra de Dios. Y así sentados,
Vamos a pedir la ayuda de Dios a través de su Espíritu. Y en esta oración que nos unimos todos, pedimos esta bendición de Dios para este momento. Oramos. Padre y Dios nuestro, en el nombre del Señor Jesucristo, estamos delante de tu presencia como hijos tuyos y como iglesia tuya. Y ahora te pedimos, Padre bueno, en el nombre de Jesús, que prepares nuestros corazones para escuchar y para recibir y obedecer tu palabra. Destapa nuestros oídos espirituales, que todo bloqueo mental sea quitado de nuestras vidas en esta hora, en el nombre de Jesús, y que estemos hambrientos y sedientos por recibir tu palabra. Gracias, Señor, por tu bendita y eterna palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A ver. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Mateo capítulo 7. Vamos a leer del versículo 24 hasta el 29. Y este texto será la base del mensaje de esta hora. Reitero la cita. Mateo capítulo 7, desde el versículo 24 hasta el 29. Dice así: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, y la roca es Cristo. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque no les enseñaba, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Nuestro tema para hoy es edificando sobre la arena. Y es un tema importantísimo, porque muchas veces estamos haciendo cosas y no nos damos cuenta que estamos edificando sobre la arena. Necesitamos mucha de la ayuda de Dios y sobre todo del discernimiento espiritual para estar bien seguros de que estamos dentro de la voluntad de Dios, del plan y del propósito de Dios, y que estamos edificando edificando sobre la roca, sobre Cristo, sobre su palabra, en la voluntad de Dios y bajo la guía del Espíritu Santo. Y muchas veces nos equivocamos y no nos damos cuenta que no estamos edificando sobre la roca y hacemos cosas y actividades y no queda nada. Que Dios nos hable como hemos pedido y sin duda que nos hablará sobre este tema tan importante, edificando sobre la arena. Que Dios nos guarde de edificar sobre la arena. Antes quiero unir, porque es interesante cuando leemos la Biblia, leímos en
En Mateo 7, sobre los dos cimientos, acabamos de leer. Pero en el Evangelio se usa Lucas, hay dos cositas que no están en Mateo. Interesante esto, mire, un versículo nomás, Lucas 6, 48. Quiero añadir esa idea, ese pensamiento a este tema. Lucas 6, 48. Miren lo que dice, porque a veces nosotros pensamos que todo es tan fácil, sencillo, y no. Acá nos dice en Lucas 6, 48, dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó. Esto no está en Mateo. Cavó y profundizó. Y puso el fundamento sobre la roca. Cavó, trabajó, ahondó hasta encontrar la piedra, la roca, la firmeza y desde allí edificar. Cavó profundamente. Es interesante esto para tener en cuenta. Como introducción a nuestro tema, quiero compartir esto. Cuando una iglesia, cuando una congregación local se edifica con sabiduría humana, con el poder y la habilidad humana, buscando fama, poder y la gloria de los hombres, buscando agradar a la gente, predicando un evangelio acaramelado y sin cruz, aunque tenga apariencia de iglesia cristiana evangélica, no es iglesia de Dios. Aunque atraiga multitudes, no es una iglesia de Dios. No es una iglesia edificada sobre la roca y tarde o temprano caerá cuando la arena sea removida y grande será su ruina. Porque en la iglesia de Jesucristo toda la gloria es para Dios. Porque la Biblia dice que Dios es el que conduce, que edifica y que utiliza a su iglesia. Y nosotros somos solamente sirvientes de Dios. Y allí está la clave cuando reconocemos esto. Entonces estaremos seguros de que estamos edificando sobre la roca que es Cristo y en su palabra y bajo la guía del Espíritu Santo. Vamos a ver en primer lugar que Cristo dijo, y esto es fundamental, porque acá está la gran falla de la mayoría de la iglesia, en un 80% diría, porcentaje de un 80% de las iglesias locales de todo el mundo. Nos olvidamos esta palabra. ¿Qué dijo Jesucristo sobre la iglesia? Él dijo, yo edificaré mi iglesia, la iglesia del Señor. Y muchas veces fallamos desde el vamos, porque no entendemos eso. La iglesia del Señor y Él es el que edifica la iglesia. Todos nosotros somos nada más que sirvientes, siervos, esclavos, servidores de Dios. Un Dios tan grande y amoroso y abundante que nos va a recompensar por nuestro servicio fiel a Él. Acá no va a haber recompensa, ni reconocimiento, ni debemos buscar eso, sino confiar en Dios, ser fiel a Él, y un día estaremos delante de su presencia y Él nos va a recompensar. Y lo va a hacer con amor y lo va a hacer con abundancia. Amén. En Mateo 6, 18, para ganar el tiempo, está el versículo que acabo de decir. Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. El pastor no edifica la iglesia de Cristo,
ni apóstoles, ni profetas, ni ninguno de nosotros. El Señor se encarga de edificar a su iglesia. Él dice, yo edificaré. Y ahí fallamos, porque a veces le damos varija a nosotros. Ya vamos a explicar un poquito más adelante, seguida, sobre este punto. El Señor dice, yo edificaré mi iglesia. Y vamos a ver cómo el Señor edifica su iglesia y cómo debemos ajustarnos nosotros a Él y a su palabra para recibir la bendición de Dios. Y muchas veces, como se dice, metemos la pata, nos equivocamos tremendamente y estamos haciendo un trabajo en el aire que no es guiado por Dios, que no está dentro de la voluntad de Dios y que Dios no nos pide que hagamos nada de esas cosas y le estamos dando en eso. ¿Cuánta sabiduría de Dios necesitamos? Conocimiento de su palabra, discernimiento espiritual, para no equivocarnos en nuestra vida particular como cristianos y en nuestro ministerio integral como iglesia local de Jesucristo. Unido a esto está también el mismo pensamiento en Hechos capítulo 20, 28 que dice, ahí está diciendo la palabra, la iglesia es de Dios, la iglesia de Jesucristo, dice, la cual Él ganó con su propia sangre. Ninguno de nosotros morimos en la cruz y derramamos sangre. Nosotros no somos dueños de la iglesia. Formamos parte del pueblo de Dios y nada más que somos sirvientes del Señor. Bien clarito esto, para que las cosas marchen bien. Hechos 20, 28 está ahí. El Señor ganó a su iglesia, con su sangre derramada en la cruz. Y unido a esto, ya encontramos este mismo pensamiento del Antiguo Testamento. Esto sí vamos a leer. Salmo 127. Salmo 127, versículos 1 y 2. Hermosa esta palabra, hermosa que llegue y que nos sacuda y que pueda calar hondo en nuestros corazones. Salmo 127, 1 y 2. Miren lo que dice. En el nombre del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo leemos que esto entre a nuestros corazones, que se haga carne en nosotros, que la luz del Espíritu Santo nos ilumine a tener esta palabra de Dios. Miren lo que dice. Si Dios no edificare la casa, en vanos trabajan los que la edifican. Si Dios no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Dios es el que Él lo prometió. Yo edificaré mi iglesia. Y si el Señor no edifica su iglesia, en vano estamos trabajando. Y vamos a ver en esta hora cuál es la clave para entender, para que Dios esté haciendo la obra con libertad en medio nuestro. Miren lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 36. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A ver, todo es de Dios. Y si eso es poco, miren lo que dice Juan capítulo 15, 5. Juan 15, 5. Y va unido a Romanos 11, 36 que leímos. Romanos 11, 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Va unido a Juan 15, 5. Dice así, esta palabra, hermosa palabra del Señor que va unida, Juan capítulo 15, versículo 5, miren lo que dice. Yo soy la vid, dice Jesucristo. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él,
este lleva mucho fruto. Y acá viene. Porque separados de mí, nada podemos hacer, hermano. Y tenemos que, con humildad y con arrepentimiento, y hoy mismo, si Dios nos está hablando y tocando, pedir perdón al Señor. Porque cuántas cosas estamos haciendo nosotros en nuestra carne, en nuestro capricho, en nuestra voluntad, en nuestro deseo, en nuestras ideas. Y decimos, y somos cara dura a decir, esto, el Señor me mostró, el Señor me habló. Y es mentira, es pura carne nuestra. El Señor nos pide que estemos humillados delante. Ya vamos a ver enseguida unas palabras de Dios que nos va a sacudir. Tal vez nunca escuchaste en tu vida, nunca escuchamos con atención. Ya enseguida llegamos. Pero acá nos dice que sin Dios nada podemos hacer. ¿Qué puedo hacer yo? Hermano, si Dios nos pone en mí, porque dice, Él es el que produce en nosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Nuestra posición debe ser de humildad y de dependencia del Señor. ¿Y el Señor nos habla o no? Claro que nos habla. ¿Nos guía por su Espíritu Santo? Sí que nos guía. En una cosa, no en todas las cosas, y a toda verdad, y aún nos muestra las cosas que van a suceder por su Espíritu. Simplemente y solamente si estamos en comunión con Él. Sin Él nada podemos hacer. ¿Y con Dios? Todo es posible. Con Dios todo es posible. Pero Él tiene que ir adelante, nosotros atrás. ¿Y cuántas veces en el púlpito y en la iglesia nos ponemos nosotros los hombres y queremos aparentar y sacamos pecho? Y decimos, qué vergüenza del Señor, qué soberbia, qué mal que estamos delante de Dios. Y Dios se duele. Dios tiene más interés que nosotros de hacer obras nuevas y grandes. Nosotros somos el problema para Dios. Tenemos que dejar que el Señor nos limpie de toda soberbia, de todo orgullo, de toda obra humana, de toda vanidad. Entonces vamos a ver un despertar y cosas nuevas y grandes que Dios va a hacer. Y cuando vemos que Dios hace las cosas, más humillados debemos ponernos. Recuerdo acá, no soy de poner, tengo cantidad de anécdotas que quisiera contar, pero esto lo voy a decir, y porque no tiene que ver con mi persona, porque eso tenemos que tener mucho cuidado. Ya voy a hablar más adelante de ese tema, voy a explicar. Pero ahora me viene de poner este ejemplo. En una campaña evangelística muy formal, muy importante en la ciudad de Londres, Inglaterra, donde predicaba este gran siervo de Dios, Billy Graham. Falleció hace, creo que 3 años me parece, o 4, a los 99 años. Y Dios lo ha utilizado en los 200 países del mundo, predicó este hombre, muy utilizado por Dios. Y predicaba en el estadio Wembley, ahí en Londres, y el Señor, con su gloria y su poder, estaba en esa campaña. Y pasó una noche y lo siguiente. Yo doy gracias a Dios que hace más de 40, 50 años que escuché esto y marcó mi vida. Me ayudó y me bendijo. Que sea de bendición para todos nosotros ahora. Terminó la campaña, me volvieron al hotel y él tenía un hermano de confianza que siempre estaba con él y él contó y escribió esto. Dice que llegó al hotel y abrió la puerta y ya después de la campaña y la gloria a Dios se había manifestado tremendo. Y lo ve a Billy Graham tirado de 4 patas ahí, un hombre de 2 metros, un flaco alto, largo, tirado 2 metros. Y el piso estaba mojado de lágrimas. Y él estaba diciendo, ahí quedó y escuchaba. Y decía, Señor, tú lo hiciste. Señor, tú lo hiciste. Tú lo hiciste. Y eso Dios está esperando de nosotros en particular y como iglesia. Señor, la obra es tuya, la iglesia es tuya. Tú lo haces, tú lo hiciste. La gloria para ti. Gloria al Señor.
Y estamos. Dios tiene que quebrantar nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra vanidad. Dios tiene que volvernos al Evangelio. Y hoy más que nunca nos toca, por lo menos yo lo siento, de volver a evangelizar a los evangélicos. Estamos creyendo cada pavadas y estamos haciendo cada cosa fuera de la voluntad de Dios. Pero si somos humildes y escuchamos la palabra de Dios y ponemos nuestra vida en la mano de Dios y estamos dispuestos a que Él nos utilice, a movernos en lo que Él quiera, cuando Él quiera y como quiera. Ahí está la clave. Y vamos a ver maravillas, vamos a ver cosas grandes. ¿Qué dice Hechos capítulo 2, versículo 47? Para los que están anotando, esto es muy importante, Hechos 2, 47, dice, el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Él es el que edifica la iglesia de Él. Nosotros tenemos que pedir, orar. El Señor hace la obra. Claro que nos utiliza, pero Dios es el que hace la obra. Y constantemente dar la gloria a Dios, dar la gracia a Dios y decir, como decía Billy Graham, Señor, tú lo hiciste. ¿Quién soy yo? Tú lo hiciste. La gloria es para ti. Señor, yo quiero menguar, que no me miren a mí, no me vean a mí, no me escuchen a mí, no me digan, no me glorifiquen a mí, sino a ti. Todo es en ti, por ti, para ti. Tú lo haces, Señor, y sin ti nada podemos hacer. Un versículo más que nos va a calar hondo sobre este punto. Dice Ezequiel 18:4. Repito, porque eso está ahí nomás esto. Y a veces no es fácil encontrar este versículo en la Biblia. Ezequiel 18:4, ¿sabe qué dice Dios? Mías son las almas, dice Dios. Mías son las almas, dice Dios. Las almas son de Dios. Y Él toca los corazones y llama, y Él hace la obra. Y cuando las almas entran al rebaño de Dios, cuidado con enseñorearnos sobre el rebaño de Dios. Por eso está la recomendación en la carta de Pedro, hablando a los líderes, a los dirigentes de la iglesia, no tomando señorío sobre el rebaño de Dios. Porque hoy tenemos un montón de falsos, sinvergüenza, falsos profetas, falsos pastores, falsos predicadores, que se señorean y toman y lo atraen a su persona y lo atan y lo despluman a mucha gente y llevan el título ahí, Iglesia de Dios. Nada tiene que ver con Dios, ni con la Biblia, ni con el Espíritu Santo. Son simplemente grandes sinvergüenza y comerciantes de la fe. Y eso estamos llenos. ¿Y por qué nos preguntamos, y por qué esta gente tiene tantos seguidores y miles de seguidores? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros queremos lo livianito, no queremos compromiso. Y así nomás, que todo sea fácil, livianito, sin ningún compromiso. Queremos escuchar lo que nos gusta escuchar, que nos rasque donde nos pican, que nos cuente historia, leyenda, y muy lindo, hay nada más que eso. Pero que le hable del señorío de Cristo, que tenemos que entregar nuestra vida a Él, que Él debe gobernar nuestra vida. No, yo tener un Señor conmigo que me quite el yo, que Cristo pueda verse en mí, que Él me guíe. No, dice mucha gente, no. Vamos a ir, y ahí se juntan multitudes. Ahí. ¿Por qué? Si hay una poca cosa, una cosa livianita que no lleva ningún compromiso. No se habla ni del cielo, ni del infierno, ni del arrepentimiento, ni de los juicios de Dios. Nada, que es otra cosita liviana para mantener a la gente. Y muchos de estos pastores, yo lo escuché, y predicadores, a nosotros nos interesa la gente. Queremos tener mucha gente, multitudes. Pero ¿dónde está la Biblia? Y por favor, hay que tener mucho cuidado, hermano. Y el Señor nos está dando luz en esta hora. Vamos a ver ahora, en segundo lugar, que la clave para servir fructíferamente en la iglesia de Dios es conocer la voluntad de Dios,
es conocer la voluntad de Dios, es conocer la voluntad de Dios para todas las cosas. Repito, y vamos a traer un pasaje tremendo, que lo escuchamos desde niño. Yo lo vengo escuchando ya casi 80 años, y cada vez hay algo nuevo. Y a veces no se entiende bien porque es muy fuerte, ya vamos a ver enseguida. Repito, lo que vamos a compartir en este segundo punto. La clave para servir fructíferamente en la iglesia de Dios es conocer la voluntad de Dios. Es conocer la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere, su plan, su propósito, es conocer la voluntad de Dios, claramente la voluntad de Dios para todas las cosas. Y vamos a leer este pasaje, mire, que el Espíritu Santo nos ilumine. Mateo 7, reconocido, pero hoy va a traer nueva luz. Mateo 7, del 21 al 23. Mateo 7, del 21 al 23. Lleva por título esto: Nunca os conocí. Pero si yo le oro y yo le canto y yo le digo Señor, Señor, y el Señor nos dice, yo no te conozco. Vamos a leer. Todo el que me dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y acá viene la clave de lo que estaba hablando. Esta es la clave, conocer la voluntad de Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La clave es la voluntad de Dios. Y por lo que sigue, que es tan fuerte, vamos a que el Espíritu Santo nos ilumina a entender la clave, la voluntad de Dios. ¿Por qué fallaron esto? Miren qué cosas, 3 cosas tremendas hacían esta gente. Y se presentaban delante del Señor. Y decía, Señor, Señor, le decía. Y después decía, en tu nombre, acá está. Hicimos esto, 3 cosas hacían. Y el Señor decía, no, usted no se olvidó, yo los conozco. Mire, es fuerte esto. La luz del Espíritu Santo está aquí para entender de una vez para siempre este pasaje. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. En primer lugar, ¿qué? Y esto estamos llenos. Profecía. Profeta por todas partes. Dice, no profetizamos en tu nombre. Pongan atención, 3 veces dice, en tu nombre. Dice, y en tu nombre echamos fuera demonios. 2. Y dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero ¿cómo se entiende esto? Profetizan en el nombre de Dios. Echan fuera demonios. Hacen muchos milagros. ¿No está Dios? Esto no es la presencia y la obra de Dios, no es la obra del Espíritu Santo. Y todos tragamos el anzuelo y decimos amén y aplaudimos. Y Dios está mirando y dice, no, no, no y no. Esto no es mi obra. Esta no es mi voluntad. Esta gente no me conoce. Estos no son siervos míos. ¿Quiénes son? Dice Dios. Habla del maligno. Obradores de maldad. Estaban obrando todo esto por medio del diablo y sus demonios. Dios conoce todas las cosas. Y se ha apartado de mí. ¿Qué es lo que hacían? Maldad. Trabajaban con el diablo. Y muchas veces nosotros, si no estamos bien unidos con Dios y conocimiento de su palabra, vamos a creer y a aceptar cualquier cosa. Cualquiera que viene y dice, Señor, te dice una profecía así, y ya todos estamos embobados. ¿Y cuántos están corriendo detrás de los profetas, mendigando una palabrita de Dios? Y acá tenemos la palabra profética que debemos escuchar. Es más fácil ir a buscar allá, mendigando, a ver qué me puede decir, a ver si me toca la cabeza, si me dice algo. Dios. Qué niñerío, Cristo, qué flojo que andamos. Hermano, estamos delante de Dios, yo también.
Yo me estoy humillando delante de Dios, leo su palabra y me conmuevo. Hermanos, debemos buscar al Señor, renovarnos con el Señor. Tremendo, ¿eh? En primer lugar, profetizan en nombre de Dios. ¿Vieron que son cara dura? Y dice, Dios me dice, y en nombre de Dios, y hace. El diablo, hermano, no seamos ingenuos, el diablo tiene poder y el diablo es especialista para imitar las obras de Dios. El diablo imita las obras de Dios. Usted no escucha acaso y se da cuenta que tiene discernimiento espiritual, surge alguno y dice que habla en lengua. Y no es la lengua del Espíritu Santo, es lengua satánica y es muy parecida. Solo por el Espíritu Santo uno se da cuenta. Y así, hermano, es un tiempo difícil, peligroso, estamos en tiempo final. Debemos buscar al Señor y leer su palabra y pedir al Señor su ayuda y su bendición, por favor. Vamos a leer en Efesios 5:10. La carta a los Efesios ahí en cuanto a este tema de conocer la voluntad de Dios, ¿no? Hay tantos pasajes, pero vamos a leer algunos. Vamos a buscar en Efesios 5:10. Dice, Efesios 5:10, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Por medio del Espíritu Santo nosotros podemos comprobar, ¿esto es de Dios o no es de Dios? ¿Esto está en la Biblia o no está en la Biblia? El Señor ha prometido por su Espíritu guiarnos a toda verdad. Lo importante es que nosotros estemos conectados con Dios. Si estamos conectados con Dios, nadie nos va a engañar. Pero si tenemos una vida espiritual muy chata y no oramos, no leemos al Señor, nos van a vender un buzón, nos van a engañar. Cualquiera nos va a engañar. Entonces debemos comprobar lo que es agradable a Dios. Y el versículo 17 de Efesios 4 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, conocerla, esa es la clave. Esto que profetizaban en nombre de Dios, que echaban fuera demonios en nombre de Dios y que hacían muchos milagros, Dios no lo aprobaba y los expulsó. Yo los conozco fuera de aquí, obradores de maldad. ¿Por qué? Porque nunca conocieron y menos hicieron la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta que la clave es la voluntad de Dios? ¿Conocemos la voluntad de Dios? Para cada día y para todas las cosas, para nuestra vida, nuestra familia, nuestra vida cristiana, nuestra vida como congregación evangélica. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y vamos a ver cómo es la voluntad de Dios. Este versículo hermoso, Romanos 12:2, miren lo que dice. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Hermosa esta palabra. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ahí está el para que comprobéis, está otra vez la palabra, debemos comprobar, saber bien, estar bien seguro, comprobar, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y cuando descubrimos la voluntad de Dios, ¿cómo es? Todos juntos, agradable y perfecta. Ahí está la clave para la victoria y la bendición. Estar dentro de la voluntad de Dios. Y no debemos movernos para ningún lado, ni hacer nada antes de estar seguros de que es la voluntad de Dios, hermano. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo y llamando. Tenemos que entrar en madurez espiritual, hermano, profundizar, crecer en este sentido. ¿Sabe? Porque podemos estar haciendo muchas cosas y creer que estamos haciendo la voluntad de Dios.
Reitero, podemos inclusive estar profetizando, echando fuera demonios, haciendo milagros, y estar obrando bajo la guía del diablo y sus demonios y no bajo la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros hacemos planes para la iglesia y hacemos el programa para la iglesia. Nosotros hacemos programa semanal, programa mensual, programa anual de la iglesia. Y luego lo presentamos a Dios. Dios, aquí está el programa que nosotros hicimos. Y pedimos que Dios bendiga ese programa. Eso es correcto. Pero así también andamos, hermano. Así la mayoría de la iglesia, el 80% de la iglesia del mundo, andamos flojitos y mal. Como se dice, como dicen los vendedores de autos, flojitos de papeles. Andamos muy flojitos, muy flojitos andamos. Conocer la voluntad de Dios. El activismo, tener un montón de actividades, no garantiza el poder de Dios y no garantiza la voluntad de Dios. Y a veces también nosotros queremos usar a Dios. A veces somos tan atrevidos y tan duros de servir, a veces nosotros queremos usar a Dios. Y poniendo nuestras ideas y nuestro capricho también. Y aún queremos robarle la honra y la gloria a Dios. Pero hermanos, si obramos fuera de la voluntad de Dios, cualquier viento de doctrina nos derrumbará. Solo la Biblia nos lleva a conocer la voluntad de Dios y nos da madurez y firmeza espiritual. Firmes en la roca, firmes en Cristo, nadie nos podrá engañar. A ver, pasamos al tercer punto. En nuestro servicio a Dios tenemos que aprender a decir como el apóstol Pablo, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué lindo. Pablo fue muy utilizado por Dios, tremendamente, pero él aprendió eso desde el comienzo de su ministerio. Saber que la iglesia es de Dios y que Dios edifica su iglesia. Él hace la obra. Nosotros simplemente somos herramientas en sus manos. Somos sirvientes. Y ya vamos a ver al final qué tipo de siervos o sirvientes somos. Pablo decía, no yo, sino es la gracia de Dios conmigo. Eso está en 1 Corintios 15:10. Para los que anotan. 1 Corintios 15:10. La gracia de Dios conmigo. La misión y la obra de su iglesia la hace Dios. La misión y la obra, el servicio de la iglesia la hace Dios, utilizándolo a nosotros, vasijas de barro, débiles. La obra la hace Dios, todo es de Dios, todo es en Él. Por eso decía Pablo, nuestra competencia proviene de Dios. Eso quiero leer. Esto lo vamos a leer. Está en 2 Corintios 3. Nuestra competencia viene de Dios, lo dice. Estoy luchando con una Biblia nueva. Hoy estoy estrenando una Biblia nueva. me cuesta un poquito encontrar, pero ya está. Sí, dijimos 2 Corintios 3:5. 2 Corintios 3:5. 2 Corintios 3:5. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos. Pero hermano, más claridad, echémosle agua.
O sea, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Todo es de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. Y miramos también en el capítulo 4, versículo 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Está clara la palabra, ¿no? Ahora depende que esta palabra esté encontrando corazones humildes, sinceros, arrepentidos. Qué lindo, mientras leemos, escuchamos la palabra por el Espíritu Santo, decir: Señor, perdóname, perdóname. Perdóname, cuántas veces estoy haciendo mis caprichos y lo que yo quiero y no estoy buscando tu voluntad. Como cristiano y como iglesia, mucho cuidado. Pero tenemos, voy a enganchar los dos de manera acá, no el 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Nuestra autoridad es una autoridad delegada por Dios, nuestra autoridad. Ningún servidor de Dios tiene autoridad propia. Terrible esto. ¿Cómo batallamos con nuestro orgullo, con la soberbia y la vanidad? A veces nos dan para participar un momentito, pasamos a la plataforma. Yo digo plataforma y altar porque acá no hay ni un altar. Eso es otra cosa que hay que corregir. ¿Cuántas cosas hablamos y decimos y repetimos y cosas que no están en la Biblia? Acá no hay ningún altar. Pasen al altar y si vengan acá en la presencia de Dios, a lo mejor allá en el fondo, Dios está obrando con más poder que acá. Bueno, hermano, oye, estaba diciendo que nuestra autoridad es autoridad delegada por Dios. Ningún servidor de Dios tiene autoridad propia. Ay, pero yo soy pastor. A mí me tienen que escuchar, me tienen que respetar, me tienen que seguir. Yo soy apóstol, yo soy profeta. Yo soy maestro de la escuela dominical. Soy líder de jóvenes. Soy evangelista. ¿Qué se cree? Míreme. No, hermano. El que está hablando y pensando así no tiene parte con Dios. Puede hacer un montón de trabajo, no sirve. No sirve para nada. Humildad, dependiendo de Dios, esperando en Él, y cuando el Señor obra, darle toda la gloria a Él. Como decía Pedro cuando fue sanado un paralítico y todos venían y no, el Señor lo hizo. Le quería dar la gloria a Pedro. No, Dios, la gloria es para Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie, y nosotros queremos apropiarnos de la gloria del Señor. ¡Oh! ¡Qué cosa, ¿no? ¿Cuánto debemos aprender todavía? Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Somos nada más que sirvientes de Dios. Si lo que hemos leído es poco, miren lo que viene ahora. 2 Corintios 3, del 5 al 9. Pero 1 Corintios 3, del 5 al 9. Esto quiero leer porque está buenísimo. 1 Corintios 3, del 5 al 9 dice: yo no sé por qué esta palabra del Señor tan importante que un niño de 6 años entiende. No la leemos. Después al final voy a compartir algo también que siento en mi corazón, las fallas tremendas que tenemos de todas las iglesias y desde el púlpito. Las cosas que hacemos y que no redundan para nada, lo hacemos mal. Hay muchas cosas que están patas para arriba que debemos mejorar. El Señor nos pide examinados. Nos dice que debemos examinarnos a ver si estamos en la fe. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Y si el Espíritu nos está hablando, corregir nuestra vida, ponernos en la voluntad de Dios. Mire lo que dice.
¿qué pues es Pablo? Y el más grande de todos los apóstoles. Pero ante Dios, ¿qué es Pablo? Dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Y qué sería? ¿Qué son? Y ahí dice a continuación, dice la palabra que dice a continuación. Pero eso lo queremos agarrar nosotros. Dice, servidores, sirvientes, esclavos de Jesucristo. Ah, no, pues yo soy apóstol. ¿Se dan cuenta las cosas que del mundo que se han metido en la iglesia? Por favor, yo creo en el ministerio apostólico. ¿Cómo no? Hay gente que está fundando iglesias y corrigiendo lo deficiente de la doctrina y va por todas partes. A ver, sigue funcionando. Pero son hombres humildes. Cuando más tenemos de Dios y más sabiduría de Dios, somos más humildes y somos cercanos a la gente. Cualquiera los puede saludar, cualquiera puede preguntarnos cosas. Estamos, dice que el buen pastor debe tener olor a oveja. Estamos en medio del rebaño. Así debe ser. No predicar y mandarse mudar como un pastor allá en Argentina. ¿No? Decía que no daba el teléfono y nadie quería y no quería recibir a nadie en la casa. ¿Pero qué clase de pastor? Por favor, se está totalmente equivocado. Somos servidores, dice. ¿Qué pues es Pablo y qué Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿verdad? Yo edificaré mi iglesia, la iglesia del Señor. Por más que yo me sangre y haga cualquier cosa y de madrugada y aquí y allá, si Dios, no estoy dentro de la abundancia de Dios, no sirve para nada eso. Ahora estemos quietos y recibamos la guía del Espíritu Santo y actuemos bien, seguro que estamos dentro de la voluntad de Dios. Entonces Dios va a bendecir y va a orar. Pero después viene lo otro, darle toda la gloria a Dios. Señor, tú lo hiciste. Señor, tú lo hiciste. Todo es en ti, por ti, para ti. Todo es en ti, porque sin ti nada podemos hacer. Tú lo has hecho, Señor. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. ¿Se da cuenta? Y nosotros queremos... ¿Dónde está eso? Hay que tener cuidado con estas cosas. Estamos pisando tierra santa, ¿eh? Por favor, ya vamos a entrar cuando el Señor seguida vamos a entrar. Hay dos versículos que nos van a sacudir cuando habla de temor y temblor. Y vamos a hablar enseguida de eso. Pero acá dice, así que ni el que planta, ni el que planta, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son la misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Nada más, y vosotros sois la labranza, y ahí viene la palabra edificio de Dios. El tema de hoy, cuidado que no estemos edificando sobre la arena, que siempre estemos edificando sobre la roca que es Cristo. Bueno, Pablo también decía en 2 Corintios 2:16, hablando de la obra de Dios y el ministerio, decía, y para esto quiere suficiente. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Así es. Para esto quiere suficiente. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Y luego dijo también, hasta ahora sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Repito, esa es la obra de Dios. De paso, digo esto, por si hay alguno que Dios algún día lo llame para algún ministerio, ya sea pastoral o algún servicio. El trabajo pastoral, el oficio pastoral, el ministerio pastoral, es el más digno del mundo, por toda la labor que eso concierne. Pero a la vez, y ahí viene, ahí terminó el dulce de leche, ahora vamos a poner sal. Ahora viene el otro, es el más ingrato, es el más ingrato. Y está comprobado a nivel mundial y científicamente por los médicos.
que el gran porcentaje de los pastores que se dedican plenamente a servir la iglesia mueren antes de tiempo por dos enfermedades, el cuore, el corazón, y adentro, ¿cómo es que le dice eso que se revuelve adentro por tantas cosas feas que tiene que estar tragando? Bueno, y eso y no es para ganar plata. ¿Y cuánto está ganando plata, amor? Ay, ay, ay. Ahora hay un pastor que había comprado un jet, y ¿sabe qué? Ese Duplessis y el otro Kenny Copeland compraron otro, y ahora tiene una flota de aviones y toda una pista de aterrizaje con hangar. ¿Pero y para qué? A mí si me viene a predicar un pastor que trae un anillo y un reloj así y anda, yo no lo quiero para mi pastor. Por favor, no lo quiero. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo Cristo. Yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. ¿Qué se creen ustedes? Eso no es evangelio. Eso no es evangelio. ¿Y por qué le seguimos escuchando? ¿Por qué tiene cuidado de caer en esas redes? Estamos llenos de esos tipos de gente. Por eso la palabra de Dios es todo lo que trae luz. Ahora vamos a mirar lo que dice, si todo es poco, miren lo que dice ahora Lucas 17:10. Lucas 17:10. Lucas 17:10. Tremendo. Hay muchos de estos pastores no quieren escuchar ni predican. Esto no predica. Lo que predica es la prosperidad y todo. Y usted va a ser millonario. Y no, dice, no predica Lucas este versículo. No solo que creáis servir, dijo Cristo, sino también que padezcáis por mí. Y todos los que quieren vivir piadosamente recibirán persecución. Si a mí lo hicieron, a vosotros también. Esos versículos no. Miren lo que dice Lucas 17:10. Así también vosotros, está hablando a los pastores y a todos los cristianos, todos los siervos. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, todo lo que hicimos dentro de la voluntad de Dios, decid, siervos inútiles somos, pues lo que habíamos de hacer, hicimos. Eso está marcado para nosotros. Necesitamos el aplauso de la gente, ni publicar, ni que sea reconocido, si Dios está mirando y Dios está computando. Y si nosotros hacemos mucho alarde aquí, ¿qué dice el Sermón del Monte? Lo que hacemos alarde y comentamos, Dios ya no lo puede recompensar, porque nosotros ya lo publicamos. Mucho cuidado, así es el andar delante del Señor, la vida cristiana, el ministerio de la iglesia. Esto es muy serio, hermano. Oye, bueno, quiero leer este versículo de Mateo 25:21. Mateo 25:21. Mateo 25:21. Miren lo que dice. Te va a traer nueva luz también. Está al final. Nosotros servimos a Dios. Y al servir al prójimo, ahí estamos conectados con Dios y Dios nos bendice. Si damos un vaso de agua a uno, atendemos a uno descamisado, un hambriento, un sediento, visitamos la cárcel, a mí lo hicisteis, lo hacemos al Señor, lo hacemos al Señor. El Señor está mirando y está computando, y el Señor nos va a recompensar. El único que paga y que paga bien es Dios. Él nos va a recompensar. Miren lo que dice al final. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Mateo 25:21. Buen siervo, muy bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué es lo que Dios mira? Esto es importante. ¿Qué es lo que Dios va a recompensar? ¿Qué es lo más importante para Dios? Y Dios nos va a recompensar
nuestra fidelidad a Él. Y hay muchos que están siendo fieles a un pastor, a un hombre, o fieles a una institución religiosa. Y ya se pierde todo delante de Dios. Nuestra fidelidad a Dios, hermano. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, pues sobre mucho te pondré. Qué hermoso es nuestra fidelidad. Y eso va unido en 2 Pedro 1:11. Segunda carta de Pedro 1:11 también dice así. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así el Señor nos está esperando y nos quiere recompensar. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahí está la clave, hermano. Pasamos al quinto punto y luego la conclusión. Y acá vamos a entrar en esto para escuchar la palabra del Señor también sobre lo que es temor y temblor. Voy a ir abreviando, no tengo ni idea de la hora, pero bueno, lo sigo un poco más. Dice, en estos tiempos finales y llenos de engaño, lo único que nos mantendrá firmes en Dios es el conocimiento de su palabra. Eso. Hay mucho engaño. Pero si estamos firmes en la palabra y la conocemos, nadie nos va a engañar. Por eso nos dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, profundizar las Escrituras. Y en Mateo 22:29 dice, ustedes están errando. Ustedes se equivocan por dos cosas, le dice Dios. Porque se han desviado, están equivocados por dos cosas. Porque están ignorando la palabra de Dios y el poder de Dios. Así le dijo a los fariseos, Mateo 22:29. Ignoráis. Están errados por ignorar la palabra de Dios y el poder de Dios. ¿Dónde nos encontramos con Dios y con su poder? Escudriñando su palabra, en su palabra. Y Santiago 1:21 y 22 nos dice, mire cómo Dios nos dice, que debemos aceptar con mansedumbre la palabra de Dios implantada, lo que está escrito en la Biblia. Aceptar con mansedumbre. Eso, porque a veces podemos estar escuchando la palabra de Dios y estamos diciendo, Y alguno está escuchando la palabra de Dios y dice, ¿quién es este hombre? ¿De dónde es? ¿De qué país? ¿Qué pastor? ¿Quién es? Y se está preocupando por el que predica. ¿Y la palabra de Dios? Hermano, si quieres saber algo de mí, simplemente soy un predicador bíblico. Predico la palabra de Dios. Desde los 17 años, la palabra de Dios predico. Hermanos, muy bien. Ahora pasamos a leer estos dos versículos. Si se animan a subrayar su Biblia, yo le felicito y me alegro. Acá está de temor y temblor. Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, 15. Isaías 57, 15. Miren lo que dice acá. ¿Cómo debemos presentarnos delante del Señor para recibir su bendición? Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Captaron la clave? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivificar el espíritu, repite, de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados.
Y damos vuelta a la hoja, marque bien que está en Isaías 66. Acá estamos el 57. Pasamos al 66, versículo 2. Isaías 66, 2. Acá sí que esto está tremendo. Isaías 66, 2 dice. Otra vez está hablando Dios, dice. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero, acá viene, pero miraré. El Señor va a mirar, va a escuchar, va a bendecir, va a levantar esa vida, va a utilizar. Dios está escuchando, está mirando. Dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Tremendo, ¿eh? Estamos temblando ante... A mí me pasa, y a mí me conmueve. Y me deleita, y le escucho a Dios. Nos encontramos con Dios cuando leemos la Biblia, nos encontramos con una persona, con Dios. Dios nos está hablando y nos muestra en nuestro corazón. La Biblia no es que nosotros leemos la Biblia nos lee a nosotros. Y la Biblia es como un espejo, nos muestra cómo estamos delante de Dios. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Y esto lo entendía muy bien el apóstol Pablo. Voy a leer esto y después ya hago la conclusión. Tengo varios versículos más, pero lo dejamos para otro día, para otra oportunidad. Quiero leer esto. Segunda Corintios. Vamos a leer. Primera Corintios, capítulo 2. Primera Corintios. Ya vamos terminando. Gracias por la atención y por la paciencia. 5 minutos más y terminamos. Primera Corintios. Capítulo 2. Primera Corintios capítulo 2, del 1 al 5, miren lo que dice. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ahí le aplica esto, la predicación dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y paso a la conclusión. Hay más cosas, pero ¿qué quiero decir esto antes de la conclusión? Porque dije que iba a decir y a mí me duele mucho en mi espíritu como siervo de Dios. Cuando veo tantas cosas que se hacen fuera de la Biblia y cosas que se pueden corregir y pasan los años y siempre seguimos como la calecita dando vueltas en el mismo lugar. Y no lo arreglamos. ¿Por qué? Porque no trabajamos en equipo, no nos consultamos. A veces cada uno en su servicio cree que descubrió la pólvora y que no necesita consejo. Hermano, yo cuando escucho algo a la edad que tengo, pero lo veo así, lo recibo así, con ganas de escuchar y de aprender. Cuando estoy ante alguien que tiene experiencia y sabiduría, lo escucho. Hoy día estamos llenos de soberbia. Hacemos lo que queremos y atropellamos. Bueno, y hoy hay un error tremendo en las iglesias en general.
Fíjense ustedes, paso a explicar y miren en las redes, ¿qué se está hablando ahora? Tuve un sueño, tuve una visión. El Señor me llevó al cielo, el Señor me llevó al infierno. Yo vi esto, yo sentí. Eso por un lado. Después están los otros que nos tienen hasta acá, que hablan de los hijos. Siempre cada mensaje de los hijos, de la esposa, de la mamá, del papá, del tío. Historia de sí mismo, fábula. Y hablan y hablan y hablan. Y no hay esto. No hay esto, hermano. Especialmente los domingos, como hoy culto principal, necesitamos el pan espiritual, un alimento suculento de la palabra, no historias personales. Y a veces nos olvidamos, la gente que está sentada ahí dice, pero por favor, otra vez contando lo mismo. Yo no quiero que me hable de tu vida, de vos, de tu trabajo. Háblame la palabra de Dios, por favor. Eso es lo que necesitamos. Y entonces se ve la figura del hombre que habla eso, Cristo desaparece y la Biblia desaparece y está el hombre contando su historia, su fábula, sus experiencias. Eso no se necesita. Podemos contarle en reuniones privadas. Yo podría contarle 100 experiencias. Cantidad, no, me muerdo la boca por no hablar de mí, ni de mis hijas, ni de mi familia, ni de nunca, ni de mí. Porque tengo que hablar la palabra de Dios, como hacía Jesucristo. Abría las Escrituras y ardía el corazón, porque la palabra de Dios golpea, habla, es como fuego, como martillo que quebranta la piedra. Y los que escuchan la palabra de Dios dicen, y no ardía nuestro corazón, no ardía nuestro corazón mientras nos abría las Escrituras. Y Jesucristo hablaba del Génesis hasta Malaquías, en la Biblia judía al tiempo, lo abría la Escritura, y ardía el corazón. Por eso dice en Isaías 55 que la palabra de Dios no volverá nunca vacía. Hay que hablar la palabra de Dios, no mis historias personales. La gente no necesita saber la historia de mi familia, porque se sale y va a la casa sabiendo más la vida del pastor, de su esposa, de sus hijos, que de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Con humildad, no sé si tenemos humildad para humillarnos delante de Dios y pedir perdón a Dios. Perdónanos, Señor. ¿Cuánto tiempo he malgastado hablando de cosas que no corresponden? Quiero volver a tu palabra, Señor, y hablar siempre tu palabra. Concluimos. Una palabra. Mía es la iglesia, dice el Señor. Yo edificaré mi iglesia, dice el Señor. Las almas son mías, dice el Señor. Yo he hallado a mi iglesia, los que han de ser salvos, dice el Señor. Todo es en mí, por mí y para mí. Y sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Para mí no hay nada imposible, dice el Señor. Y reconocer esto es reconocer mi voluntad, dice Dios. Y hacerlo con humildad, temor y temblor. Esta es la clave, hermanos, para obtener la aprobación y la bendición de Dios. Todo lo demás es humano, es carnalidad, es hojarasca, es ruido de lata y es vanidad. Hoy más que nunca debemos conocer y obedecer la palabra de Dios. Cristo, nuestra roca, nos invita a ser edificados en Él para estar firmes y apercibidos, aguardando la esperanza bienaventurada que tenemos como iglesia, que es el arrebatamiento, cuando Él nos llame y estemos con Él en su presencia. Hermanos, termino con esto. Hermanos, hemos compartido juntos la palabra de Dios. No me crean a mí. Por favor, no me crean nada a mí. Todos debemos sujetarnos a la palabra de Dios. Y lo que no está en la Biblia,
no lo debemos aceptar, venga de quien venga. Y que el Señor nos ayude, y con esto termino, con este versículo, a ser fieles a su palabra, como dice 2 Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Y nos ponemos de pie y damos un aplauso a la palabra de Dios. La palabra de Dios. Gloria al Señor. Amén. Amén. Hermano Martín, que hace el cierre. Bendiciones. Amén. 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 Gracias, pastor, por la palabra esta mañana. Cuántas cosas, cuántas perlitas que hemos escuchado. Así que les invito a que podamos en la semana volver a escuchar el mensaje, porque, el pastor tiene, por la gracia de Dios, ¿no?, esa capacidad que de cada versículo poder sacar tantas enseñanzas, ¿no? Y está la geotecnia, que es la ciencia que estudia el suelo, ¿no? Y el objetivo de la geotecnia es conocer las características del terreno, para saber si es apto para construir. El pastor nos hablaba en esta mañana de construir sobre la roca, ¿no? Aunque el título es construir sobre la arena, no se quede con eso. No hay que construir sobre la arena, es sobre la roca. Amén. Y es importante dónde estamos construyendo, ¿no? Porque si construimos sobre terreno que no es apto para construir, luego aparecerán grietas, esas grietas irán creciendo, cada vez serán más grandes, luego vendrán en fallos estructurales y al final acabarán en derrumbe. Y la geotecnia justamente busca esto, conocer el terreno, si es arenoso, si es arcilloso, si es rocoso, porque en caso que sea rocoso podemos hacer una estructura encima sin problema, y de lo contrario habrá que hacer actuaciones, ¿no? Las cimentaciones, las zapatas del edificio quizás tengan que ser más grandes para repartir más la carga sobre el terreno, o hay que hacer micropilotes para ir más profundos, pero ¿saben qué, hermanos? Como seres humanos no necesitamos inventos. No, en la ingeniería sí, hay que adaptarse de alguna forma para poder construir, pero nosotros no tenemos que hacer ningún invento, no tenemos que mutar, no tenemos que complicarnos, sino que tenemos que ir a Cristo, amén, al fundamento, a la roca, amén. Y también nos leía el pastor en esta mañana: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Cómo podemos llevar fruto? ¿No? Permaneciendo. Es la única forma. No hay forma. Dice, primero hay que permanecer en él y ahí llevar fruto, ¿no? Permanecer en él es ser fieles a él. Como nos leía también el pastor, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ¿no? Y permanecer es escuchar su palabra y obedecer. Amén. ¿Hacia dónde voy encaminado? Y la palabra también nos habla de lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Tenemos que conocer su palabra para saber hacia dónde estamos dirigidos. Amén. Sin Él nada, con Él todo. Amén. Así que permanezcamos en el Señor. Amén. Ese es el desafío de esta mañana que el pastor nos compartía. Amén. Cerramos con una oración.